Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Hilario. Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, a las redes sociales, a través de las cuales distribuyo estos videos que espero sean útiles para todos los niños de básica, de educación media también, por supuesto, a los universitarios que hemos transitado por las aulas. Sabemos que el cartel es una herramienta básica para poder presentar un tema, para poder promocionar un tema, para poder dar a conocer un tema a la gente que nos rodea. Sobre todo, tenemos que decidir hacia qué público va dirigido este cartel. Y bueno, pues para poder hacer un cartel tenemos que tener algunas herramientas básicas para hacerlo en físico, como los marcadores, una tijera, de preferencia de punta roma porque es un riesgo para los niños, unas escuadras, una regla, nos haría falta también una cinta masking para que podamos adherir a alguna pared nuestro cartel. Y bueno, pues entonces en esta ocasión vamos a ver ese tema tan importante. Además, en esta pizarra les dejo una vez más un link para que ustedes puedan observar un video que les va a ser útil para fortalecer este tema que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenidos pues. Va enfocado hacia los niños de eh, cuarto grado. Bienvenidos a la diversión. Yo he tomado como diversión esto de la educación porque si no lo vemos así sería un poco tedioso, pero para nada menos con las herramientas virtuales. Ustedes se dan cuenta, ya había colocado mi lámina y hacerlo de manera tradicional, pero creo que estamos transitando hacia la era del uso de la tecnología y para allá vamos. El cuarto grado, español bloque uno, exponer un tema de interés. Y como vemos, el contenido es recursos gráficos de los carteles y su función como material de apoyo. El propósito es resumir información para redactar textos de apoyo para una exposición. Pues gracias, ahí está mi número de teléfono. Déjenme los comentarios aquí abajo o me mandan un WhatsApp para poder contestar alguna duda, alguna sugerencia. Y bueno, pues desde aquí este, este taller de elaboración de videos y de materiales didácticos, estamos contribuyendo con ustedes, pues estamos atentos también. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta. Las tutoras y los tutores también tienen dificultades, también no saben cómo empezar a hacer un cartel porque por años se han dedicado a hacer otras cosas, menos apoyar a sus hijos en materia de la elaboración de tareas, obviamente. Entonces, y luego los niños también tienen dudas, pues como ven, el cartel es un instrumento muy básico en alumnos y tutores de educación básica para poder proyectar un tema, como ya lo hemos señalado. Y bueno, pues como vemos de este lado, tenemos nosotros un cartel, siempre con la duda, un cartel que hemos diseñado y dice el mejor mole de Jicotepec, Puebla. Llame, celular 764-123-2625. Mole casero, no sin, el sazón de la abuela, contenido neto, 250 gramos, con el sabor tradicional de la Sierra Norte de Puebla. Y viene ahí un link para que ustedes puedan entrar a la página de Nositzin, un mole que se elabora aquí en la Sierra Norte, por cierto que es de una compañera maestra y pues muy bien, qué bueno que se haya dedicado a trabajar un producto regional. Bueno, y para eso podemos hacer los carteles también. Pues, como ven, entonces la duda es cómo hacerlo. Pues aquí vemos tres diferentes modelos de carteles que vamos a poder utilizar para exponer un tema. Sin embargo, tenemos que recurrir a lo siguiente. Como ya les señalaba, tenemos que tener colores, tenemos que tener marcadores, una tijera, pegamento, por supuesto. También vamos a tener instrumentos para hacer los trazos, que es normalmente la regla. Debemos tener cinta masking o cualquier otro material adherible que sirva para colocar nuestro cartel en alguna pared. Y debemos tener imágenes, dibujos, fuentes de información que sin duda nos va a ser de mucha utilidad. Y bueno, pues sobre todo tenemos que tener muchas ideas, mucha creatividad, mucha proyección personal. Los niños tienen que estar, pero muy lisitos todos para poder hacer este trabajo que va a ser
Pues muy divertido, muy divertido. ¿Cuál es la función de un cartel informativo? Oh, perdona, que yo tengo un cartel informativo arriba, pero bueno, esta es la función del cartel. Es un soporte de la publicidad, consiste en una lámina, es de papel, puede ser cartón, cualquier otro material desechable. eh, pues debemos cuidar nuestro entorno natural. Además, en este cartel vamos a colocar un mensaje, un texto, imágenes, información sobre un evento, información sobre un bien económico, información sobre un producto, como en el caso del mole, información sobre algún servicio. Y bueno, pues entonces esa es la función de un cartel que nos va a ayudar a promocionar algún producto o alguna actividad. Vemos que tenemos un cartel informativo que nos va a servir para promocionar algún evento, una reunión, una entrega de apoyos, ahora que está de moda, pues recibir algún apoyo pues, por la situación de la pandemia, muy justo es. Venta de artículos, entre otras cosas. También tenemos por otro lado un cartel formativo pues contribuye a promocionar cambios de hábitos, cambios de actitudes, cómo mejorar nuestra alimentación, ahora que estamos en tiempo de COVID, evitar comer alimentos chatarra, cuidados de la salud, entre otras cosas. Pero bueno, esta es la gran diferencia entre un cartel informativo y un cartel formativo. Y bueno, ya empezaron a cantar mis gallitos. Ustedes escucharon, yo estoy en un rancho, estoy en el rancho y bueno, pues aquí trabajando desde esta parte de la República en Puebla, en la Sierra Norte, entre el cantar de los pajarillos, de las cigarras, de pues los animalitos de granja, pues allí están mis compañeros de pues mi entorno inmediato. Les presento este ejemplo que es eso, un ejemplo de cómo pueden ustedes hacer la distribución gráfica en un cartel para presentar las, los artículos o la promoción que ustedes vayan a hacer. Le van a poner un título, puede ser el nombre del autor también ahí abajo, escuela o materia, puede tener una introducción, un gráfico, tablas, gráficos, fotos más fotos y pues por supuesto la información escrita con palabras clave, de manera que pues sea entendible y sobre todo si el entorno es comunitario como este, en donde la gente habla una lengua indígena, pues utilizar palabras en lengua indígena es fundamental por dos razones importantes. Uno es para promover el uso de la lengua indígena, que no se pierda, porque es una riqueza cultural de las poblaciones de nuestro país. Y por otro lado, es también una forma de que los alumnos comprendan el contenido del el texto que acompaña a los gráficos, a los dibujos, a las fotos que coloquemos en nuestro cartel. Y finalmente unas conclusiones que va a servir pues para hacer una recapitulación de nuestra idea general de lo que nos trae de aprendizaje este material. Les dejo otro ejemplo. Vean, tenemos aquí un título, el propósito, podemos colocar un gráfico, una imagen, una explicación corta, una conclusión y colocar allí los colaboradores. Ahora que estamos en confinamiento, seguramente que son los papás, los tutores, quienes trabajarán en equipo con los alumnos. Y como vemos, para poder llenar este cuadro, este esquema, debemos tener a la mano, además de los materiales que ya les mencioné, como son los marcadores, la tijera, la cinta masking tape, una regla, cualquier otro instrumento que nos sirva para poder complementar, trazar, rayar, pintar, dibujar, recortar, pero ahora lo que debemos tener también son fuentes de información para que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros estudiantes tengan de dónde obtener información. Y aquí tenemos, por ejemplo, las revistas, los periódicos, el Internet, que es muy fundamental, los libros y bueno, pues al menos cuatro fuentes de información que son importantísimos y que pues nos van a ayudar a obtener imágenes, nos van a ayudar a tener información sobre el tema que vayamos a tratar. En este caso le vamos a pedir a los alumnos de cuarto grado, de quinto y de sexto que hablen sobre los primeros temas de ciencias naturales, que es cómo mejorar nuestra alimentación para fortalecer nuestro sistema inmunológico y pues es necesario consumir alimentos balanceados, alimentos ricos en proteínas, bueno, pues
En los libros de ciencias naturales, en la búsqueda de la información, van a encontrar todo eso que les solicita este formato, sobre todo promocionando una alimentación saludable para tener una vida sana. Y pues lo que sigue es ver cómo nuestros alumnos tendrán que echar mano de todo lo que tengan a la mano, de lo que nosotros les arrimemos a la mesa. Bueno, pues en esta ocasión vemos una imagen de mis alumnos, ellos trabajando con toda la actitud, han investigado, se requiere de una amplia investigación para poder trabajar el cartel, creatividad, también necesitamos tener mucha creatividad, aquí son importantes pues las funciones cerebrales, de cómo echarle pues mucho cerebro a esto que vamos a hacer. Necesitamos ayudarnos, colaborar, pero ahora la colaboración es entre el tutor y el alumno. Y nosotros como maestros, a través de estos medios, de los recursos tecnológicos, a través del WhatsApp, a través el Messenger, a través del correo electrónico, bueno, pues de esta manera nos estamos ayudando, colaborando, de manera que podamos contribuir a que nuestros alumnos pues den seguimiento a las guías que les hemos entregado. Tenemos que tener muchas expectativas. Los alumnos tienen que estar pues siempre pensando en qué van a hacer, qué sigue, qué paso sigue para elaborar nuestro cartel, que quede bonito, pues que quede colorido, que quede muy bien diseñado. Los niños tienen que tener ideas, más ideas y más ideas cada vez. También tenemos que trabajar en equipo, como ya vimos la colaboración, bueno, trabajar en equipo, ahora que estamos en el confinamiento, ahora que estamos en tiempo de COVID, tenemos que cuidarnos muchísimo, tenemos que trabajar pues con cubrebocas, con el gel, tenemos que trabajar procurando no saludarnos de mano, evitar trabajar muy de cerca. Bueno, aquí la imagen nos señala una imagen un poco muy de alumnos muy estrechos, relacionándose un poquito muy de cerca, pero tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener muchísima imaginación para que quede bonito nuestro cartel. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo puede quedar un cartel. Esto es un modelo solamente. Y aquí hay otro modelo, alimentación equilibrada, por ejemplo. Pues allí tenemos un cartel o como una especie de menú de qué es lo que vamos a comer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero le pueden dar esa estructura o las estructuras que ya hemos venido analizando. Pues esa es una de las contribuciones que yo trato de hacer en materia de cómo voy a hacer un cartel informativo o un cartel que me ayude a promocionar la formación cultural respecto de aspectos fundamentales como la alimentación y cuidar nuestra salud. Bueno, pues vamos a cerrar el tema con algunas preguntas como estas. Vamos a hacer un pequeño análisis y ahora sí les sugiero ver el video que les enseñé al principio, el link que les dejé al principio y vamos a contestar algunas preguntas en nuestro cuaderno. ¿Qué es y para qué sirve un cartel? ¿Qué tipo de carteles existen? Tenemos que hacer un comentario por escrito. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde podré utilizar este aprendizaje en la vida cotidiana? ¿En la casa? ¿En la escuela? ¿En la comunidad? Estas preguntas, contestar estas preguntas son fundamentales. De- Solamente de esta manera, sabiendo cuándo voy a utilizar este aprendizaje, es como puedo decir que valió la pena haber estudiado cuáles son las funciones de un cartel. Haz un cartel con los primeros temas de ciencias naturales sobre alimentación saludable. Comparte tu cartel con todos. Y bueno, pues sí, es importante que escribas una paráfrasis en tu cuaderno sobre el tema y compártelo con tus compañeros de grupo, tus papás, tu maestro, usando cualquier medio tecnológico. Pues esa es nuestra contribución. Yo agradezco mucho que ustedes estén pendientes de estos videos. Yo soy Marcos Hilario Cruz. Allí les dejo mi correo electrónico para que un pequeño error, como todo llega a suceder, tiene una G mayúscula cuando debe ser G minúscula. Bueno, quienes sabemos de estos entornos virtuales, pues allí solamente hay que hacer la corrección. Pues yo soy Marcos Hilario, me pongo a sus órdenes, agradezco muchísimo su atención, suscríbanse a mi canal, compartan el video, gracias por el like y hasta la próxima.